la guía del Gran Premio de los Países Bajos de Fórmula 1 2025, la guía del Fórmula 1 Heineken Gran Premio de los Países Bajos, el 34º que se ha disputado en este país, todos y cada uno de ellos en este lugar idílico que está a las orillas del mar, el circuito de Zandvoort. Un circuito de Zandvoort diseñado por John Hugenholtz, un auténtico maestro y también un tío que estaba loquísimo, en el que el hombre que tiene más poles, esto me encanta porque no hay... Son todos nombres clásicos. El hombre con más poles es René Arnoux con 3, empatado junto a Max Verstappen en esa estadística. Con 2 poles, Alberto Ascari, Graham Hill, Jochen Rindt, Ronnie Peterson, Niki Lauda, Mario Andretti, Prost y Nelson Piquet, y con una pole position muchísimos más pilotos, de los cuales el único activo es Lando Norris, con la que consiguió el año pasado, que luego perdió en la salida. Victorias, 4 para Jim Clark, el hombre que más veces ha ganado en este trazado, era su feudo, también era el lugar donde Lotus solía estrenar los coches que marcaban una época en la Fórmula 1. Jackie Stewart, Niki Lauda, Max Verstappen tienen 3 victorias, Alberto Ascari, Jack Brabham, James Hunt y Alain Prost 2 triunfos en el circuito de Zandvoort, que es este de aquí, como digo, diseñado por una auténtico demente John Hugenholtz, que pues nos ha dado uno de los trazados para mí más complejos y más bonitos del calendario actual. Muy estrechito, no voy a mentir, va a ser difícil adelantar aquí, aunque en el año 2023 se batió récord de adelantamientos de la temporada con más de 120. A ver, curvas, puntos clave de este circuito. Curva número 1, que es el punto principal de adelantamiento. ¿Por qué? Porque venimos de la recta de DRS. Se llama Tarzán, lo cual me encanta absolutamente, y en general el adelantamiento se suele hacer por fuera, porque es una curva que está un poquito peraltada. Vais a ver que es uno de los factores diferenciales de este circuito. Hay muchas curvas que están peraltadas. Por ejemplo, la curva número 3, la de Hugenholtz, que fue el diseñador del trazado y además falleció tristemente en un accidente junto con su mujer en este mismo punto. Peraltada curva número 3, como digo, a 19 grados. El circuito de Indianápolis tiene un peralte a 9 grados, por ejemplo. Diferentes líneas que se pueden seguir alrededor de esa curva. En general, la que haga Fernando Alonso, se vio en el 21, 22 y 23, es la buena. Y una curva que, oye, es un ángulo de 180 grados, es una curva peraltada, está muy cerrada, pero que tiene una velocidad mínima de 140 km/h, lo cual os habla bastante de lo que ayuda el peralte a hacer ese efecto slinga, ¿no? Ese efecto de pegar el coche al suelo para poder salir luego con mucha tracción. Es una curva relativamente rápido. Da la sensación, viendo el circuito, que podría ser un Mónaco, podría ser un Hungría, porque es muy estrecho, mucha curva, pero la mayoría de curvas, si os fijáis, son curvas de media a alta velocidad. Es un circuito que premia bastante esa estabilidad en alta velocidad, así que la traslación de Hungría a Mónaco no es exactamente correcta con este trazado de Zandvoort. Más curvas, la curva número 7, Shivlak se llama, y es una curva rapidísima, de 90 grados, un poquito más yo creo el giro, muy largo, radio sostenido, ¿qué más le viene esto al Williams? 260 km/h de mínima. Curva número 8, entramos después, Masterbog, 240 de mínima, pequeña levantada y metes el coche dentro de la curva. 11-12, la chicane de Hans Ernst, es el fin de la segunda zona de DRS, hay algún adelantamiento ahí, me acuerdo por ejemplo de Hamilton con Yuki Tsunoda el año pasado. Y la curva número 14, la última del circuito, en honor a Aire Luyendyk, que fue ganador de las 500 millas de Indianápolis, piloto neerlandés. Otro peralte de 19 grados, vuelvo a recordar, el de Indy es de 9. ¿Qué ocurrió el año pasado en este circuito de Zandvoort? Pues que hubo una pole más desaprovechada de Norris, pero luego hubo un ritmazo enorme del piloto británico, que yo creo que nos metió el miedo en el cuerpo con lo que era aquel McLaren. Adelantó a Max al final del primer stint, y Verstappen lo único que pudo hacer es pues mirar de brazos cruzados como Norris se iba hasta 22 segundos. Esa fue la distancia con la que ganó Lando Norris, 22 segundos contra Max Verstappen en su casa, en lo que fue pues la constatación de que este tío y sobre todo este coche estaban en otra liga. El McLaren el año pasado estaba en otra liga. Carlos Sainz salió en la 10ª posición, remontó hasta la 5ª plaza. Fernando Alonso rascó un puntito, 10ª posición, con el Aston Martin en el circuito donde en el año 2023, todos acordamos, pues estuvo a punto de conseguir la victoria, 2ª posición, en esa última resalida con el coche de seguridad y la lluvia. A ver, estrategia que tuvimos el año pasado. No hay una traslación correcta para este año, lo cual son buenas noticias, y ahora os diré por qué. Ganó Lando Norris, ya digo, con una estrategia de una parada haciéndole overcut. De hecho, a Max Verstappen, fijaos, Max paró en la vuelta 27, Lando en la vuelta 28, le sirvió ese aire limpio para abrir el hueco. El primero en romper la balanza fue Charles Leclerc, pero veis que la opción elegida por todos fue C2-C1, ese neumático medio a neumático duro. Claro, esto fue el año pasado con un pit lane, primero, ojo,
a 60 km/h. Este año el pit lane va a tener una velocidad mínima de 80 por hora, lo cual creo que va a favorecer más paradas. Y segundo, y esto sí que va a favorecer más paradas, el año pasado tuvimos una elección C1, C2, C3, Pirelli este año, otra vez aplausos, están eligiendo genial los neumáticos esta temporada, C2, C3, C4 para este Gran Premio de los Países Bajos. Ya veis que es un circuito que, a ver, tiene un componente de estrés muy importante en el neumático. ¿Por qué? Por las peraltadas, que comprimen mucho el balón del neumático y ahí necesitas... En general, yo creo que traían el C1, C2, C3 no por degradación, sino simplemente para aguantar bien esas peraltadas. Ya tienen más datos y este año se la juegan bastante con el C2, C3, C4, que ya digo, es ese 5 sobre 5 en cuanto a estrés. El resto del circuito, bueno, pues una medianía, ¿no? 3 sobre 5 en tracción, agarre del asfalto, abrasión... Evolución de la pista, 4 de 5, es un circuito que no se usa mucho y sobre todo hay una cuestión importante, lo habéis visto en la foto de inicio, está muy cerca del mar, entonces es, y de hecho no solo cerca del mar, está en una zona de dunas, entonces es muy fácil que la arena de las dunas y la arena de la playa del mar, con el viento, que hay bastante en Zandvoort, se arrastre al circuito y lo ensucie un montón. Por eso la evolución de la pista es ese 4 sobre 5, porque aunque es un circuito permanente, no va a haber, incluso no va a haber demasiada actividad este fin de semana, no hay ni Fórmula 2 ni Fórmula 3, solamente Fórmula 1 y la Porsche, pero solamente con ese rodaje ya va a haber una evolución importante de la pista. Aerodinámica 4 de 5, porque, bueno, es un circuito que es de curva rápida, pero una curva rápida que te exige mucha carga aerodinámica y sobre todo no hay demasiadas rectas en las que por drag pudieras perder, más allá de la recta principal. Pero en general, incluso el rebufo y el DRS es súper efectivo en este circuito porque como vas con una ala tan incidente, en recta de meta, pues cuando abres el DRS o cuando te pones a rebufo, realmente lo notas. Ya digo, estos son, como digo, las estrategias de Pirelli o las estadísticas de Pirelli para este año. Y con todo esto en la coctelera, señoras y señores, tenemos que hacer nuestra predicción, tenemos que meter el ordenador a funcionar para que nos diga cuál es el orden de la parrilla en este circuito de Zandvoort. Y señoras y señores, yo no quiero que aquí la gente se me desnude, pero el ordenador de soymotor.com, con los datos recogidos después del Gran Premio de Hungría y un evidente salto adelante que ha habido del equipo Aston Martin, considera que Aston, este fin de semana, en el Gran Premio de los Países Bajos, es el cuarto equipo. Que McLaren, Red Bull y Ferrari, lógico, van a estar ahí. Que Aston Martin, dice nuestro ordenador, será el cuarto equipo este fin de semana en el Gran Premio de los Países Bajos. Recordemos que Fernando tiene un idilio con este circuito y que ha habido remontadas muy buenas. Quinto equipo, nos sale Mercedes, incluso por detrás de Aston Martin, cuidado que pueden sufrir. Después, Racing Bulls, Haas, Williams, Sauber y como última fuerza, durante todo el año le están siendo, el equipo Alpine. McLaren, primer equipo, claramente. Red Bull por delante de Ferrari, pero Aston Martin, cuarto equipo según las simulaciones, según las previsiones de soymotor.com para este Gran Premio de los Países Bajos, que evidentemente van a estar afectadas por la meteorología. Sí, hay lluvia. Hay lluvia para los 3 días. Ahora mismo el radar, lo que dice, la previsión, lo que dice es lluvia para viernes, sábado y domingo. Pero lo estáis viendo aquí, la previsión, al menos a la hora de la carrera, no es elevada el día de la carrera, el día del domingo. 14 horas, 15 horas aproximadamente cuando empieza esto, pues un 15% de probabilidades. Lo que hay más alto es Libres 2, que es un 45% de probabilidad de lluvia. En Quali hay aproximadamente un 20% de posibilidades de que pueda caer el líquido elemento. Ya digo, esa es la previsión, eso es lo que dice el ordenador, esos son los datos y a partir de ahí lo que tenemos que hacer es ver cómo llega cada uno de los equipos a este Gran Premio. Sé que todavía no es un equipo que no ha competido en una sola carrera, pero en este repaso yo tenía que meter, aunque sea una breve mención, al 11º equipo que ya ha confirmado su alineación. Os lo vuelvo a repetir otra vez: Checo Pérez, Valtteri Bottas serán los pilotos del equipo Cadillac a partir del año que viene, en la temporada de debut del All American Team del equipo, que va a estar, pues, bueno, de alguna forma apadrinado por Andretti y con ese proyecto de hacer un equipo 100% estadounidense con motor estadounidense. Enhorabuena Checo y enhorabuena Valtteri, que yo personalmente, en el caso de Checo, pues lo echaba mucho de menos este año en las parrillas. Va a ser uno de los hispanohablantes que tengamos el año que viene. Espero que el segundo hispanohablante que tengamos no español, o sea, entre Carlos y Fernando, luego Checo, y el otro hispanohablante que tengamos sea Franco Colapinto.
tiene que puntuar, al menos tiene ya el respiro franco de que se ha confirmado a Bottas y Pérez para Cadillac. Ya sabéis que ambos sonaron en algún momento de la temporada para ese asiento del equipo Alpine. Lo lógico sería que Franco terminara la temporada, salvo que, bueno, pues la cosa no mejore y en Alpine quieran probar algo diferente y, yo qué sé, meter a un Polaron. Pero yo seguiría confiando en Colapinto, que terminó por delante de Pierre Gasly ya en la última carrera. Un Gasly que, por cierto, consiguió aquí podio en el año 2023. Difícil que lo pueda hacer este año. Y el equipo Alpine que lleva con, bueno, no demasiadas buenas noticias a este Gran Premio de los Países Bajos. Se ha conocido en las últimas horas que David Wether, que era el jefe de aerodinámica, deja su cargo. Él empezó en 2022-23 aproximadamente. Pues se va del equipo. Y es un problema, evidentemente, de cara al reglamento del año 2026. Otro que habla español, Esteban Ocon, ha dicho que sintió que la temporada iba a ser una causa perdida después de cómo arrancó la cosa con el equipo Haas. Vamos ahora al, de momento, único equipo estadounidense de la parrilla. Pero Ocon, que ha podido ver cómo el equipo ha ido dando pasos adelante. Le ha metido también un palo al Alpine, que, bueno, palo rencor gratuito a tu ex equipo, pues nunca viene mal. Dice que no siempre se le ha escuchado o se ha escuchado a los pilotos en el equipo Alpine y por eso hay problemas que siguen ahí después de 5 años. El equipo Haas, que llega a este Gran Premio de los Países Bajos en la penúltima posición y un poco en tierra de nadie en el campeonato de constructores, tiene más 15 sobre Alpine, tiene menos 10 de diferencia de puntos contra Racing Bulls. Veo difícil que Alpine pueda recuperar esa diferencia. Lo de Racing Bulls, bueno, pues una buena carrera de Alpine, o sea, una buena carrera de Haas les podría acercar otra vez. Sinceramente, yo creo que la zona media se va a mover bastante y no hay que dar por terminada la temporada del equipo Haas. Racing Bulls, octavo, como digo, en el campeonato del mundo de constructores. Tengo muchas ganas, señoras y señores, de seguir viendo la evolución de este piloto que tengo en pantalla, de Liam Lawson. Desde el Gran Premio de Austria, Hadjar no ha terminado por delante de él en carrera, ya son 5 grandes premios. Ha habido un DNF, o sea, un no terminado para ambos en el Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone. Y Liam Lawson está a 2 puntos de Hadjar en el Campeonato del Mundo de Pilotos. Que sí, que Lawson tiene más experiencia, pero Lawson ha tenido que pasar por el purgatorio de que le bajaran de Red Bull y le volvieran otra vez a sentar en el equipo B. Se está recuperando y ojito con la segunda mitad de temporada de Lawson, que no creo que vaya a ser otra vez para ponerle en la conversación de si hay que subirlo a Red Bull, pero que al menos creo que va a ser un estorbo para Hadjar. Esto también se resuelve fácil. Como Hadjar haga una buena carrera y Lawson haga un 0, pues se abre otra vez la diferencia. Pero ahora mismo, la sensación... O sea, creo que todos teníamos en la cabeza, no, Lawson está defenestrado, lo han hundido para siempre, Hadjar lo está barriendo. 2 puntos. 2 puntos de diferencia en el campeonato de pilotos que podrían darse la vuelta este fin de semana. Vuelvo a repetir, desde Austria, Hadjar no termina por delante de su compañero de equipo. Sauber va a correr con un nombre diferente en el circuito de Zandvoort. Evidentemente ya sabéis que el nombre oficial es Stake F1 Team Kick Sauber. Stake es una casa de apuestas. La publi de casas de apuesta está prohibida en los Países Bajos y por tanto pues Sauber va a correr solamente con el nombre de Kick Sauber y no con esta publicidad de Stake que estamos viendo aquí. Kick, que por cierto viene también con cierta polémica. Esto está fuera de la Fórmula 1, pero ha habido, bueno, pues un hecho muy controvertido en los últimos días en la plataforma de streaming en Stake, donde ha fallecido en directo un streamer francés llamado Jean Pormonov y, bueno, pues se ha generado cierta polémica. No ha habido ningún tipo de declaración institucional por parte del equipo Sauber respecto a esta polémica en la que está envuelta uno de sus patrocinadores. Hablando de Fórmula 1, volviendo a lo que a nosotros nos compete. Buena racha, 6 carreras seguidas en los puntos y Gabriel Bortoleto, que poquito a poco está pegando también pasos adelante. Jonathan Whitley ha dicho que, bueno, el cambio que él ha podido proporcionar dentro del equipo Sauber ha sido un cambio cultural al equipo, que está tejiéndolo todo junto, que es un equipo todavía joven, y eso es cierto, donde hay gente todavía muy joven que solo lleva ahí desde enero, febrero. Pero esos cambios se están notando, ojo, el año que viene con todo lo que va a traer Audi, lo bueno y lo malo,
pero puede ser un camino interesante. Lo bueno, más dinero y más recursos de un equipo fábrica. Lo malo, pues que va a ser un motor Audi y no sabemos si van a estar muy acertados con las unidades de potencia del año que viene. Aston Martin, la mala noticia para ellos es que están a un punto de perder la sexta posición con Sauber en el campeonato de constructores. La buena es lo que os hemos contado, que según nuestras previsiones, Aston Martin va a ser el cuarto equipo en el circuito de Zandvoort, solamente detrás de los tres fantásticos que son McLaren, Red Bull y Ferrari. Fernando tiene un idilio particular con este circuito y con las remontadas. Yo creo que todos aquí nos acordamos de lo que ocurrió en el Gran Premio de 2023, de lo cerca que estuvo de la victoria. Y Aston Martin, que pues yo creo que llega en muy buena racha después de lo que vimos desde Silverstone con las actualizaciones que funcionaron especialmente bien en el Gran Premio de Hungría. ¿Es esto una Hungría? Un poco sí, en el sentido de que vamos a llevar otra vez alerones muy altos y que no va a haber esa necesidad de un coche que tenga el compromiso. O sea, el problema de Aston Martin es cuando necesitas ese compromiso de eficiencia aerodinámica. Con ala muy pequeña, intentar generar carga y poco drag. Un Spa-Francorchamps, por ejemplo. Zandvoort no creo que vaya a ser ese tipo de circuito. Es un circuito, ya te digo, en el que se va a ir con mucha ala. Hay mucha curva rápida. Hay bastante curva media lenta también, donde Aston Martin es muy bueno. Y hay que confiar, yo creo que después de lo visto en Hungría hay que confiar. Hay que confiar también en el 26, ha hablado Andy Cowell, el jefe del equipo, dice que lo que están haciendo, el desarrollo y desempeño y el trabajo que están metiendo para la temporada que viene es como subir el Himalaya sin oxígeno y evidentemente que Adrian Newey es una parte vital de esa operación. Respondía a una pregunta que el propio Cowell se hacía a sí mismo de qué podría haber hecho Adrian Newey con el coche de 2025, dice que estarían más arriba en la parrilla, evidentemente, pero que les da igual porque el foco es 2026. Todo pasa por el año que viene y de momento las sensaciones empiezan a ser muy buenas para Aston Martin. Veremos qué es lo que pueden hacer en este Gran Premio de Zandvoort en los Países Bajos. Williams, a ver, Williams me da miedo. Williams este fin de semana me da miedo por este orden, por estas cosas. Las curvas 7, la curva 10, la curva 13 y la curva 14. Son curvas de radio sostenido, curvas largas, donde el coche no funciona, lo vimos en Montmeló. Y la previsión, ya lo habéis visto, en nuestro ordenador no es tampoco del todo buena. Son las curvas que son el peor enemigo de Williams. Y creo que aquí, ya digo, va a ser un fin de semana complicado para ellos. Actualizaciones en la parte anterior, justo antes de que terminara la primera parte de la temporada, que parece que han funcionado, pero evidentemente creo que va a ser un circuito complicado y un fin de semana complicado para ellos. Ha hablado Alex Albon en otra nota sobre Carlos Sainz. Dice, estamos operando a un 200% más rápido gracias a Carlos, podemos explorar el coche mucho más rápido y con mayor detalle gracias a sus comentarios. Estamos encontrando un rendimiento que de otro modo posiblemente no tendríamos. Y ha hablado también James Bowles del coche del año que viene, de la reglamentación de 2026. Y me ha gustado, me ha sorprendido incluso la declaración del jefe de equipo de Williams, porque en medio de todo el debate que tenemos, ¿no? Y la idea, yo confieso, ¿no?, que tenemos preconcebida de que el año que viene va a ser un año dictado por los motores, la sensación que tiene James Bowles es que en realidad no va a haber tanta disparidad de rendimiento por los motores y lo que puede marcar la diferencia es el chasis. Y dice Bowles que hasta medio segundo podría ser lo que un equipo encuentre o pierda dependiendo de cómo acierten con el chasis, lo cual a mí me hace pensar que, bueno, Williams ha acertado mucho con el chasis este año y trasladándolo a Aston Martin, pues si va a ser una Fórmula 1 de chasis, ahí Adrian Newey sí que tiene muchas cosas que decir, todavía más buenas noticias. Red Bull, cuarto en el campeonato de constructores. Continuación de la nueva era que se abrió en el Gran Premio de Hungría desde que ya no está Christian Horner. Carrera local para Max Verstappen. Y yo creo que carrera local seguramente la más dura que va a tener que afrontar en lo que llega siendo, en lo que viene siendo el Gran Premio de los Países Bajos. Muchas dudas en el rendimiento del equipo Red Bull después de lo que vimos en el Gran Premio de Hungría. Se queda Max Verstappen, ya lo sabéis, ya lo confirmó taxativamente en el Húngaro Ring y ahora ya es cuestión de ver quién lo acompaña. Salió el rumor de Alex Palou, vuelvo a repetir para que quede constancia en la guía de lo que os contamos ayer. Según entiende soymotor.com, según nuestra información, si hay interés de Red Bull, que puede haberlo, aún no le ha llegado al piloto. A partir de ahí, ¿con qué teorizo yo? Y esto es una teoría mía, es una fabulación mía. Si llega a ese interés, Alex
tendría que ver qué tipo de intereses, qué se le está poniendo encima de la mesa y a partir de ahí decidir. Si te ponen un buen contrato encima de la mesa para ir a Fórmula 1, es difícil decirle que no. Si te ponen un contrato de pocas seguridades, como es el caso que ha habido con Lawson, con Checo en el último año, etcétera, etcétera, igual te lo piensas un poquito más. Si yo fuera piloto, es lo que haría, básicamente. A partir de ahí, teniendo en cuenta que Red Bull ahora mismo es un equipo que está en declive, porque lo está, se ha caído el chiringuito y está entrando en una nueva era, Helmut Marko ha querido alentar un poquito los ánimos y ha dicho que de cara al año que viene las cosas están muy bien. Dice Helmut Marko: contamos con volver a liderar el año que viene con Max. Las cifras que estamos viendo ahora mismo son prometedoras y aún queda mucho tiempo hasta los test. ¿Realidad o mentira? Bueno, cada vez que habla Marko es difícil saber qué es lo que va... Si va a decir la verdad o va a decir una mentira, pero yo no me fío demasiado. Mercedes, vaya fin de semana que pueden tener, sobre todo si no llueve, con el tema de temperaturas, neumático C2, degradación, sobrecalentamiento, es donde sufren, y además es un coche que no es bueno ni en curva lenta ni en curva rápida, tampoco, que es un poco lo que define este circuito de Zandvoort. Mal regalo de cumpleaños que le van a dar al pobre Kimi Antonelli con 19 años recién cumplidos. Tiene que rebotar, tiene que encontrar su forma después de una temporada europea que ha sido de momento muy mala. Russell aún así consiguió podio en el último Gran Premio, en el circuito del Hungaroring. Russell, que por cierto, esto no tiene nada que ver con Zandvoort, pero es una declaración que ha salido en la previa y me ha gustado mucho. Ha fabulado un poquito sobre posibles soluciones, hablando de que podría llover en Zandvoort, sobre posibles soluciones que podría aplicar la Fórmula 1 para poder correr en lluvia con baja visibilidad. Y ha dicho una cosa que a mí me ha parecido súper interesante, que es si a lo mejor se podría intentar aplicar una especie de sistema head-up display, como el que tienen los coches, no sé si en la propia visera del casco o en algún lugar del cockpit, una especie de realidad virtual dentro del casco donde a lo mejor el piloto pudiera ver el minimapa o ver a qué piloto tiene delante y a qué distancia, y al menos no lo ves en la realidad, pero sí, como en el HUD del videojuego de Fórmula 1, que tú tienes una bolita y luego tienes delante varias bolitas, y más o menos sabes a quién tienes delante y a qué velocidad puede ir. Y yo creo que sería una cosa interesante. A partir de ahí me ha gustado mucho la frase con la que concluye Russell: yo no soy el inteligente y no lo puedo diseñar. Pero me parece que sería una Fórmula Tron, efectivamente, pero sería curioso y es algo que en algún momento yo creo que ya están los coches de calle integrados y en las carreras se acabará explorando esa realidad aumentada. No es una realidad virtual, sino que sería una realidad aumentada. Lo que dice Miguel Fernando Alonso, efectivamente, lo ve en las pantallas. Ferrari, segundo equipo, segundo coche. Yo creo que es un poco la duda que tenemos todos llegando a Zandvoort después de lo que ocurrió en Hungaroring. Circuito que les fue benévolo en clasificación, no tanto en carrera. Muy poquito en carrera, de hecho, Leclerc cayó fuera del podio. Información que viene desde Italia sobre las actualizaciones, ya sabéis, nuevo suelo que se metió en Silverstone y luego nueva suspensión que se metió en Spa-Francorchamps y en el Gran Premio de Hungría. Lo que dicen desde Italia es que, vale, sí, ha habido un paso adelante, lo cual sería esperable, ¿no? A ver, existen las peoras y Ferrari tiene récord de peoras, pero en general, cuando hay una actualización, el coche debería ir a más. Pues que sí, que ha habido una mejora, pero que no es suficiente. O sea, yo, sinceramente, la conclusión que saco es negativa de la actualización de Ferrari y de las informaciones que vienen desde Italia. Porque lo que dicen es eso, que, vale, se han reducido los problemas, pero que siguen estando ahí, que el coche sigue siendo todavía impredecible, especialmente en fase de frenada, y que Hamilton es, evidentemente, quien más lo está acusando. Lewis Hamilton, que junto con Ferrari se han propuesto romper todos los récords negativos este año, y tiene otro a tiro en este Gran Premio de los Países Bajos. Puede ser la primera vez desde el año 2009 que caiga en 3 Q2 consecutivas, y además se suma a otro récord, que es que desde el año 2022 Hamilton no ha entrado en Q2 en Zandvoort, así que ahora mismo, si alguien quiere apostar, se va a pagar muy poquito dinero a que Hamilton va a entrar en Q3 o se va a pagar, mejor dicho, mucho dinero a que Hamilton va a entrar en Q3 para este Gran Premio. Meted ahí algo de dinero si queréis, porque igual sacáis unas perrillas.
terrible la estadística y terrible el año que está teniendo Hamilton, que ha reaparecido después del silencio que ha tenido durante el parón veraniego, diciendo que ha meditado mucho, que ha tenido tiempo para meditar y bueno, de alguna manera pues ha querido, no sé si acallar rumores, pero mostrar una cara un poquito más enfática. Dice Hamilton en redes sociales: tenemos que seguir adelante incluso cuando es difícil, así que ánimos para Hamilton en las últimas 10 carreras de este año, de su primera temporada con el equipo Ferrari. Por cierto, informaba también la prensa italiana, esto es modus operandi habitual, sesiones de simulador esta semana en Maranello para preparar este gran premio. Y McLaren, pues McLaren 9 puntos de diferencia entre Lando Norris y Oscar Piastri y quedan 10 carreras, es decir, si Piastri fuera, o sea, si Piastri abandona en todas las carreras y Lando Norris termina décimo en todas las carreras, Lando Norris sería campeón por un punto, cosa que yo no acabo de ver. 7 dobletes este año del equipo, los últimos 4 de forma consecutiva, es decir, va a ser otro... Va a barrer de nuevo el equipo McLaren este fin de semana. Sigue insistiendo Oscar Piastri en que, pese a la lucha, la relación con él, entre él y Lando Norris, sigue siendo buena. Y, evidentemente, lo que os hemos contado aquí, uno de los dos va a ser campeón del mundo, aunque Andrea Estrella prevé que Ferrari se vaya a colar de por medio. Van a ser contendientes en algunas carreras, dice el jefe de equipo de McLaren. ¿Qué quiere decir eso? Pues que a lo mejor ya no hay dobletes y a lo mejor pues se abre más la diferencia de puntos si un Hamilton o un Leclerc, sobre todo, le roba más enteros a Piastri o a Lando Norris. Lo que os hemos comentado aquí, uno de los dos va a ser campeón del mundo, en McLaren lo saben, ha habido algunas declaraciones que a mí, bueno, no me han acabado de gustar, porque decía, por ejemplo, Zak Brown en su momento, hemos hablado ya con los pilotos para que nos digan cómo quieren que celebremos que gane el otro, porque sabemos que uno va a ganar y el otro va a perder, para no ofenderles, y es como, tío, tampoco te vas a cortar en una celebración de ser campeón del mundo porque al otro le va a sentar mal que lo celebres. Vale que uno lo va a perder y el otro lo va a ganar, pero aquí toda la vida se ha celebrado y se ha tirado champán y no es justo tampoco que Piastri o Norris, o que el equipo de Piastri o de Norris, no... Guardad silencio, celebrad pero bajito para que no se ofenda al otro piloto. No, tío, esto es Fórmula 1, es deporte y hay que saber perder de la misma forma que hay que celebrar cuando se gana. Señores, esto es lo que nos depara este Gran Premio de los Países Bajos, la vuelta de la Fórmula 1 después de las vacaciones de verano, con unos horarios que son los que voy a poner a continuación en pantalla, los de siempre. Aunque con ciertos cambios, se nos adelanta todo un poquito, una hora. Los libres 1 van a ser a partir de las 12:30 en lugar de a la 1:30 el viernes. Las segunda sesión de entrenamientos libres a las 4 de la tarde en lugar de las 5. Libres 3, 11:30. La clasificación a las 3 de la tarde. La carrera a las 3 de la tarde. Ya sabéis, libres 1, 15 minutos antes estaremos en directo. Lo mismo que el libres 2 y libres 3. La quali tendrá una previa de media hora. Y el domingo arrancaremos a las 2 de la tarde con la previa de la carrera número 15 de este Campeonato del Mundo de Fórmula 1 2025. El nuevo duelo bajo el sol entre Oscar Piastri y Lando Norris por ver quién es el campeón del mundo de Fórmula 1 2025.